acabamos de terminar una serie que llevaba el título Historia del Gran Conflicto de los Siglos, que si no me equivoco tenía 14 presentaciones, 14 secciones tuvimos sobre la historia del Gran Conflicto. Y ahora vamos a iniciar una serie totalmente nueva, que lleva el título La raza humana y el plan de redención. La raza humana y el plan de redención. Entonces queremos estudiar esta primera sección que lleva el título de Creación y propósito de la raza humana. Vamos a leer algunas citas muy importantes relacionadas con eso, con la creación y el propósito de la raza humana. Esta primera cita está en Historia de la Redención, página 19, párrafo 2, y dice lo siguiente: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Recuerden que este plan de crear el planeta Tierra con el hombre fue un plan diseñado entre el Padre y el Hijo, entre los miembros de la deidad, en un concilio secreto al cual Lucifer no fue invitado, y que esto fue lo que detonó todo el desarrollo del gran conflicto. Eso fue lo que despertó o explotó dentro, afuera, lo que tenía dentro Lucifer, los celos y la envidia que tenía hacia Cristo. Así que acerca de este plan dice, de esta raza, la raza humana, sigue diciendo la cita, lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Así que el hombre sería sometido a una prueba antes de que ya estuviera totalmente fuera de peligro. Sigue diciendo Dios, al final de este párrafo, Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. En otras palabras, Dios podía haber creado esta tierra alejada por completo de la batalla, del conflicto que había entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Podría muy bien haber ubicado esta tierra dentro de una burbuja, totalmente aislado del asunto que tenía que ver con la batalla que hay entre Satanás y Cristo. Pero por el bien del universo y por el bien del gran conflicto, para que esto se solucionara en algún momento, no era conveniente alejar a la raza humana del problema, colocarla en una posición neutral. Ellos tenían que verse involucrados en el gran conflicto y tenían que tomar un papel, una decisión. Tenían que decidir con su vida a quién iban a adorar, a los principios de qué gobierno se iban a regir. Por eso dice aquí que Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Y sobre eso vamos a ver al final, sobre el libre albedrío que Dios les otorgó. Dice la verdad acerca de los ángeles, página 51, párrafo 3. Los ángeles leales se apesadumbraron por el destino de aquellos que habían sido sus compañeros de felicidad y dicha. Aquí estamos rememorando eso que estudiamos acerca de la expulsión de Lucifer, de Satanás ya con sus demonios. Dice que esto dejó realmente un pesar en el cielo, un vacío, una tristeza en los ángeles leales. Ellos habían sido sus compañeros, sus amigos de felicidad y dicha, y ahora ellos estaban siendo expulsados, ya no estaban en el cielo. Y también estudiamos que Satanás junto con sus ángeles se colocaron justo en las afueras de la ciudad de Dios, en la entrada misma, para velar, importunar a los ángeles que entraban y salían por la puerta. Recuerden que hablamos acerca de una tarjeta de oro que recibieron los ángeles leales, que con esa tarjeta de oro tienen acceso a la ciudad de Dios. Con eso puede ser como un carnet de identidad, pueden acceder a la ciudad de Dios. Lucifer y sus ángeles no tienen esta tarjeta de oro. Satanás no tiene acceso al cielo, pero se quedaron en la entrada misma del cielo para burlarse, para provocar e incitar a los ángeles buenos. Muchos han pensado que después que Satanás fue expulsado, bajó directamente a esta tierra, que Dios lo lanzó a esta tierra, pero eso realmente nos colocaría a nosotros en un problema en cuanto a Dios, porque Dios nos lo tiró encima. ¿Por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué no se fue a otro planeta? ¿Por qué fue directamente al de nosotros? Pero no fue así. Satanás no fue expulsado del cielo directamente a la tierra. De hecho, lo que nos explica el espíritu de profecía es que montó guardia
en la entrada del cielo. Estaba en las afueras de la capital del cielo. Porque él quería conquistar los corazones de los ángeles que habían quedado leales a Dios. Si él lograba hacerse de la lealtad de los ángeles que habían quedado leales a Dios, entonces él pensaba que podía ir tras la conquista de todos los otros mundos que Dios había creado y ganarse todo el universo de su lado. Así que dice esta cita: los ángeles leales se apesadumbraron, se entristecieron por el destino de aquellos que habían sido sus compañeros de felicidad y dicha. Su pérdida se sintió en el cielo. La pérdida de Satanás y sus ángeles. Se quedó un vacío, un hueco. El Padre entonces, a continuación dice esto, el Padre entonces consultó a Jesús en relación a la posibilidad de cumplir inmediatamente su propósito de crear al hombre para que habitase la tierra. Inmediatamente en que queda el vacío en el cielo, ahí Dios ve la necesidad de que el plan que se había trazado con anterioridad de crear este planeta con la raza humana se llevara a ejecución. Historia de la Redención, página 20, párrafo 1, dice: el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. Recuerden que la habían proyectado en aquel concilio, el primero de todos, donde Lucifer no fue invitado. Ese gran proyecto era la creación del mundo. La tierra, escuchen esto que está interesante, la tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie, como si fueran los huesos de la tierra. Como mismo el hombre tiene dentro de sí un esqueleto que no es muy agradable a la vista, por sí solo. Una persona muerta, desencarnada, no es agradable a la vista. No era el plan de Dios que nosotros contemplásemos eso, esa señal de la muerte, el esqueleto humano. Igual la tierra, cuando Dios la creó, dice que completamente estaba cubierta por una alfombra de vegetación, de flores, de árboles hermosos, de piedras preciosas. Y habían colinas y llanuras, pero que no estaba rajada la superficie de la tierra, que de pronto uno se encuentra en un abismo y ve un farallón y la superficie es rajada. Dice que esos eran como los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimos más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable y la tierra parecía un noble palacio. Historia de la Redención, página 20, párrafo 2, dice: después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás. Este plan estaba diseñado antes que de Satanás pecara y cayera. De hecho, antes que él se levantara en contra del gobierno de Dios. Ese propósito de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, hay una cosa que aprendimos, y es que los ángeles presenciaron la escena de la creación de esta tierra. O sea, en algún momento Dios, junto con su Hijo, la Trinidad, salieron de la ciudad y fueron acompañados por todo el ejército de los cielos, por todos los ángeles de Dios, y vinieron hasta aquí, hasta esta localidad, en esta parte de esta galaxia, donde iban a crear este planeta Tierra con todas las condiciones para la vida del hombre. Dice aquí en Historia de la Redención, página 20, párrafo 1, los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. La verdad acerca de los ángeles, página 51, párrafo 4, dice: las más brillantes y exaltadas estrellas del alba alababan. Esa expresión, las estrellas del alba, es una forma de referirse a los ángeles. No son las estrellas literales, son ángeles. Esas son las estrellas del alba. Las más brillantes y exaltadas estrellas del alba alababan a Dios por la creación de esta tierra, la gloria de Cristo en la creación, y anunciaban su nacimiento con cantos de regocijo. Cantaban, adorando a la Trinidad. La verdad acerca de los ángeles, página 51, párrafo 5, dice: cuando Dios formó la tierra, había montañas, colinas y llanuras, y serpenteando entre ellas ríos y corrientes de agua. La tierra no era una extensa planicie,
Colinas y montañas quebraban la monotonía del panorama. Eran hermosas y regulares en forma, y no tan altas ni escarpadas como lo son ahora. Los ángeles contemplaban y se regocijaban en las maravillas y bellas obras de Dios. Maravillosas y bellas obras de Dios. En el mismo libro La verdad acerca de los ángeles, página 52, párrafo 5, sigue diciendo: cuando el Señor trajo a Eva delante de Adán, después que Dios creó a Eva, dice que la trajo delante de Adán, dice: los ángeles de Dios fueron testigos de la ceremonia. Así que los testigos en la boda de Adán y Eva, ¿quiénes fueron? Los ángeles. Los ángeles fueron los testigos en la boda de Adán y Eva. Ellos presenciaron la primera ceremonia realizada por Dios mismo para casar a Adán y a Eva. Aprendemos también un poco acerca de la vestimenta que usaban Adán y Eva. Sobre esa vestimenta se dice en Historia de la Redención, página 21, párrafo 1, dice lo siguiente: la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales, o sea, no usaba esta tela. No era una ropa como la que tenemos en la actualidad. Estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Ahora nos vamos acercando un poco a lo que queremos aprender. Dice que la vestimenta que tenían Adán y Eva era la misma vestimenta que tenían los ángeles. El mismo vestido que usaban los ángeles, lo usaban Adán y Eva. Dice: este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Por eso después que pecaron, Adán y Eva, dice la Biblia, que conocieron que estaban desnudos, porque este halo de luz, esta vestimenta de gloria y luz que cubría a Adán y Eva, se les fue quitada. En el mismo libro La verdad acerca de los ángeles, página 52, párrafo 6, explica: esta pareja inmaculada no tenía vestidos artificiales, estaban revestidos de un halo de luz y gloria semejante al de los ángeles. Ahora, otro punto, antes de hablar de la parte más importante acerca de la raza humana, del propósito de Dios, es que Él, cuando creó a Adán y Eva, también lo colocó como reyes y señores sobre la tierra. Leemos esto en Patriarcas y Profetas, página 24, párrafo 3, dice ahí: se colocó a Adán como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Se refiere ahí a los animales. Los animales no tienen responsabilidad moral, no tienen capacidad de razonar, por lo que no pueden reconocer en Dios a su creador, al Dios, y no pueden reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, sigue diciendo: fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. O sea, los animales, Dios los creó para que amaran y sirvieran al hombre. El salmista dice: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Asimismo, las bestias del campo, las aves del cielo, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Se refiere ahí citando Salmos 8, Salmo capítulo 8, versículos 6 al 8. Y en el libro Patriarcas y Profetas, página 29, párrafo 4, dice: mientras permanecieran leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. ¿Escucharon eso? Los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja jugaban pacíficamente a su alrededor o se echaban juntos a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno. Y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. Así que cuando los pajaritos cantaban, trinaban, dice que Adán y Eva se unían con los pajaritos a cantar y a adorar a Dios. Ahora vamos un poco más allá a investigar cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios con la raza humana. En Historia de la Redención, página 19, párrafo 2, se explica lo siguiente: si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles, tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Así que el plan de Dios era que con el tiempo, durante este periodo de prueba que iba a ser colocada la familia humana, tras pasar este periodo de prueba, con el tiempo, Adán y Eva, o sea, toda la raza humana, el género humano, llegaría a ser igual a los ángeles.
serían iguales a los ángeles, iguales en poder, en conocimiento, en sabiduría y en naturaleza. Ese era el propósito de Dios con la raza humana. En el libro La verdad acerca de los ángeles, página 52, párrafo 1 dice: todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Interesante esto, porque recuerden que estos seres angelicales acababan de perder a sus seres queridos. Todo un ejército fue expulsado del cielo. Millones de ángeles junto con Satanás. Ellos dejaron un vacío allí en el cielo. Y ahora ellos ven la maravillosa creación de Dios y ven que Dios persigue un plan con esta creación. Ahora el cielo, los ángeles leales que permanecieron en el cielo con Dios en la capital, tienen un profundo y gozoso interés en la creación de este planeta, de este mundo y del hombre. Sigue diciendo, los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. En otras palabras, Dios no había creado nada parecido en todo el universo. La raza humana, el género humano, era un orden nuevo y distinto, dice la hermana May. En la siguiente cita, La verdad acerca de los ángeles, página 52, párrafo 2, dice: formada a la imagen de Dios, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. Amén. La más noble de sus obras creadas. Esto es sumamente interesante porque además de los ángeles creados por Dios que habitan allá en la capital del universo, en la ciudad de Dios, Dios tiene otros mundos variados que ha creado en diversas partes del universo. Pero este mundo en particular, este nuevo mundo que no había sido creado antes, que fue creado después de la caída de Lucifer, de Satanás ahora, iba a ser un nuevo orden, un orden nuevo y distinto. Nunca antes se había creado otro ser como este. Era solo un poco menor que los ángeles y Dios estaba anunciando su propósito de que esta raza, con el tiempo, tras pasar un tiempo de prueba, iban a ser iguales a los ángeles. En primer lugar fueron creados un poco inferior a los ángeles, pero con el tiempo serían igualados a los ángeles. Era una clase nueva y distinta. Y en la categoría de seres creados por Dios, después de los ángeles, esta creación nueva era la más noble de las obras de Cristo. Después de esta raza humana, entonces continuaban los otros mundos creados por Dios. Y esos mundos son bellísimos, son inteligentes, son hermosos, son perfectos, pero este mundo fue creado distinto, una orden nueva y distinta y más elevada que la de esos otros mundos. Nótese este gran privilegio que Dios le dio a esta raza humana. Solo por encima de esta raza estaban los ángeles. Y crean esto que les voy a decir: así como los ángeles buenos acompañaron a Dios en la obra de creación de esta tierra, cuando cazaron a Adán y a Eva y estuvieron alrededor alabando a Dios, también Satanás y sus ángeles estuvieron al pendiente de esta nueva noticia. Ellos estaban al tanto para saber cuáles eran los planes de Dios. Así que tenemos en la raza humana un orden nuevo y distinto, y dice la más noble de sus obras creadas, después de los ángeles. Sigue diciendo La verdad acerca de los ángeles, página 52, párrafo 3, dice: el Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles. Así que en capacidad mental, Adán, la raza humana, iba a ser superior a la de cualquier otra criatura hecha por Dios. Solo los ángeles superarían al hombre en poder mental. Pero el propósito final de Dios era que esta raza humana con el tiempo igualara al poder de los ángeles, que fueran iguales a los ángeles en naturaleza, en poder mental y capacidad mental. Serían elevados a la altura de los ángeles que permanecieron leales en el cielo. Porque vamos a aprender en las citas a continuación vamos a leer sobre el objetivo final de Dios con la raza humana.
En el libro La verdad acerca de los ángeles, página 53, párrafo 1, dice: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Debía unirse con la familia del cielo, con la familia angelical. El propósito de Dios, sigue diciendo, era repoblar el cielo con la familia humana, ya que el cielo había perdido cierta cantidad de habitantes y ahora Dios quería repoblar el cielo con la nueva raza. Cuando se multiplicara hasta cierto número, iban a completar el número de los ángeles que fueron expulsados. Iban a llegar a ser iguales a los ángeles, iban a superarse. Sigue diciendo el libro La verdad acerca de los ángeles, página 53, párrafo 2, dice: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Amén. Así que ese espacio, ese vacío que Satanás con sus demonios dejaron en el cielo, ese hueco en el corazón de los ángeles, en el corazón del mismo Dios, tras haberse rebelado contra Dios y empezar este gran conflicto, el propósito de Dios con esta raza humana era ocupar el espacio que habían dejado ellos vacío. Era repoblar el cielo, llenar esas vacantes que Satanás y sus ángeles habían dejado vacío. Por eso Dios con el tiempo iba a elevar la naturaleza humana al nivel y la altura de los ángeles. Hay que entender algo. ¿Por qué razón? Si el propósito de Dios era repoblar el cielo, si el propósito de Dios era llenar las vacantes de los ángeles y que esta nueva raza estuviera igualada a la de los ángeles leales, ¿por qué simplemente no creó nuevos ángeles y completó el número? La razón por la que Dios no hace esto es precisamente por el gran conflicto y las implicaciones que hay en juego. Todos los otros seres que Dios había creado estuvieron al corriente de todo el desarrollo del gran conflicto desde el principio hasta el fin, hasta el momento. En otras palabras, todos los ángeles que habitan el universo, todos los seres inteligentes, todos los mundos, diferentes mundos creados por Dios, junto con los ángeles leales que permanecieron en la capital, leales a Dios, tomaron su decisión porque estuvieron al tanto de la situación desde que Satanás planteó sus argumentos y su renuncia al gobierno de Dios. Ellos conocieron toda la historia, pero esta nueva creación no estuvo viva para entonces, o sea, desconocía todo lo que había pasado anteriormente. Debían ser informados, pero no habían tenido la misma experiencia de todos aquellos que vivieron eso en carne propia y lo vieron con todo el transcurso del tiempo que esto demoró. Toda esta historia del gran conflicto que fue nuestra serie anterior, con 14 presentaciones que están en internet y se pueden ver. Toda esa historia era desconocida para la nueva raza. Así que Dios, en su plan de completar el número de los ángeles que dejaron sus vacantes en el cielo, no podía crear a la nueva raza ya igualada a los ángeles, porque esta nueva raza tenía que pasar su prueba, tenía que ser sometida a un periodo de prueba en el cual iba a tomar su decisión si se quedaba bajo los principios del gobierno de Dios o si se iba por completo del lado de Satanás. Después que fueran sometidos a prueba y pasaran la prueba y decidieran permanecer leales a Dios, entonces era seguro elevar la naturaleza de esta raza e igualarla a la de los ángeles y recibirlos en el cielo para que completaran las vacantes que Satanás había dejado. Solo entonces era seguro, porque muy bien podían ellos, tras enterarse del gran conflicto, ser persuadidos por los argumentos de Satanás y en vez de aliarse a Dios, aliarse a Satanás. Y si Dios los hubiese creado ya a la altura y a la misma posición en poder y naturaleza que los ángeles, entonces solamente iba a aumentar el número de los ejércitos de Satanás. ¿Entienden la posición? No era seguro crear a esta nueva raza con el mismo poder y majestad que tienen los ángeles leales. Tenían que, por el momento, solo estar un escalón más abajo para ser sometidos a prueba. Pero aún en ese escalón más abajo, Dios los creó más nobles y más
poderosos que los otros mundos que Él había creado. Pero tenían que pasar una prueba. Ahora, el Evangelio contempló, el plan de Dios contempló algo aún más allá, un propósito más grande para esta raza. Dice lo siguiente: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Eso está en la verdad acerca de los ángeles, 291, párrafo 3. Ahora, la cita más impresionante que podemos leer acerca de esto está en el manuscrito 56 de 1899. Ahí dice lo siguiente: la cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá todo poder terrenal e infernal. En la cruz se centra toda influencia y de ella sale toda influencia. Es el gran centro de atracción, porque en él Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. O sea, cuando Dios lo creó, la que tenía Adán antes de la caída, perfección moral. Y eso debe ser restaurado bajo el Evangelio. Sigue diciendo: es más, se le ofreció darle una transformación completa del carácter, convirtiéndolo en más que un conquistador. Aquellos, ahora escuchen esto que es importante, aquellos que en la fuerza de Cristo venzan al gran enemigo de Dios y del hombre, ocuparán una posición en las cortes celestiales por encima de los ángeles que nunca han caído. Así que no solo van a ser elevados a igualdad con los ángeles en la misma naturaleza, en la misma posición y poder que los ángeles leales, sino que el puesto, la responsabilidad y el cargo que los humanos redimidos van a ocupar en el cielo va a estar por encima que el de los ángeles leales. Alguien el sábado pasado, comentando acerca de esto, me preguntaba: ¿y no se van a poner celosos los ángeles buenos por esta acción de Dios? Por supuesto que no. No se van a poner celosos, se van a poner felices, porque ellos van a encontrar el relleno perfecto para el vacío que dejaron en sus corazones Satanás y los demonios cuando se rebelaron contra Dios. Y van a ver que esta raza que va a ocupar ese puesto realmente van a ser dignos de llevar este puesto, porque estuvieron dispuestos a entregarlo todo por causa del Evangelio, por causa de Cristo. No tuvieron miedo y vienen de la gran tribulación, cosas que los ángeles nunca van a entender, porque ellos no saben lo que significa tener una naturaleza pecaminosa y tener que luchar contra las malas pasiones, porque ellos esa mancha del pecado no la conocen. Hay cosas en las que los ángeles quisieran investigar e indagar, pero su comprensión es limitada. Solo Cristo pudo venir a la tierra y entender nuestra situación en esa misma condición. Pero esos ángeles solamente pueden ver desde lejos e imaginarse, pero no saben lo que uno siente. Y ellos van a entender lo que pasaron los mártires, la sangre derramada, lo que van a pasar los 144.000 al final de la historia como la última generación que va a vindicar el nombre de Dios. Ellos van a decir: estos redimidos son dignos. Ahora, es por supuesto de importancia vital para los ángeles escogidos por Dios, de los ángeles leales, saber qué clase de personas van a entrar al cielo, qué clase de seres van a ocupar esas vacantes que Satanás y sus demonios dejaron vacías, si realmente merecen ese puesto, si realmente son dignos de entrar al cielo. Porque Satanás fue expulsado por rebelarse contra la ley de Dios. ¿Qué les hace pensar a ustedes que en la misma condición de rebelde ante la ley de Dios y transgresor va a entrar al cielo? La condición para entrar al cielo es dejar de ser un rebelde, dejar de ser un transgresor, por la justicia y la gracia de Cristo, vencer el pecado. Porque por eso se realiza un juicio investigador, porque esos ángeles tienen que tener constancia de que el pecado y el mal y la traición no se va a levantar dos veces en el cielo. ¿Entienden todo lo que está implicado aquí en el gran conflicto y por qué se hace totalmente necesario un juicio investigador? Para esas personas que van a ser
reintegradas al cielo, redimidas. Bueno, conociendo todo esto, ya Satanás, enterado de los planes de Dios, ahí él se pone a maquinar y dice: no, yo no puedo permitir esto. Se pone celoso porque esta nueva raza es creada a imagen de Dios y es una raza, un orden totalmente nuevo y distinto. No se compara con los seres de otros mundos. Es la más noble creación de Dios. Y Dios tiene planeado ocupar el espacio que Él perdió, que los ángeles, los demonios, los ángeles caídos perdieron en el cielo, con esta nueva raza. Ellos son los que van a ocupar mi lugar, se plantean. ¿Ocupar mi lugar? Eso yo no lo puedo permitir. Yo tengo que buscar la forma de impedirlo. Y ahora Satanás se traza un plan. Dice la verdad acerca de los ángeles, página 52, párrafo 4. Tan pronto como Dios, a través de Jesucristo, creó nuestro mundo y colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. Yo tengo que conquistar este nuevo mundo. Tengo que impedir y frustrar el plan de Dios. Tengo que chasquear a Dios. Tengo que estropear su plan. Ellos no van a ocupar mi lugar. Recuerden que ya Satanás había solicitado una entrevista con Cristo. Que Satanás había pedido a Cristo que le perdonara, que le estaba arrepentido de su rebelión y quería ser reintegrado al cielo. Y la respuesta, ¿cuál fue? No. Todavía las semillas de la rebelión están en tu corazón. No ha habido arrepentimiento genuino. Tú no puedes ser reintegrado al cielo. Ya tú has ido más allá de lo que puede llegar la misericordia divina. El destino de Satanás y los demonios estaba sellado para siempre. Y se le dijo no. Pero ahora Dios tiene planeado repoblar el cielo con esta raza. Si Satanás logra aliarse a esta nueva raza, si él logra hacer que esta nueva raza caiga en el pecado, él gana una victoria grandísima contra Dios. Y puede conseguir, tal vez, piensa él y analiza él, tal vez puedo conquistar los corazones de los otros mundos que no han caído aún. Así que por eso entendemos que Satanás, ¿por qué Satanás fue específicamente contra este mundo? Porque este mundo había sido la creación más noble de Dios. Una raza, un orden nuevo y distinto. Así que sus empeños, vamos a decir, sus armas, sus cañones, los enfocó contra esta tierra, contra esta nueva raza. Y más por saber que el plan de Dios era ocupar con estas personas los puestos que ellos una vez habían tenido. Así que si algún ataque se iba a lanzar contra Dios, iba a ser directo contra esta nueva raza, para chasquear el plan de Dios. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la cuestión de los números. Y me explico. Hay un número específico de ángeles en el cielo. Dios conoce a todos sus ángeles y los tiene contados. Él sabe cuántos ángeles se quedaron leales. Así como también sabe qué cantidad de ángeles fueron expulsados y se convirtieron en demonios. Si los redimidos de esta tierra van a completar el número de las vacantes, van a repoblar el cielo, van a llenar el vacío que dejaron Satanás y sus ángeles, ¿será acaso entonces posible, como yo conozco a algunos amigos míos en internet, algunos adventistas que creen similar a la postura calvinista de que la expiación de Dios es limitada, de que hay un número específico por los cuales Cristo murió, que ese número específico coincide con el número de los ángeles del cielo que fueron expulsados, los demonios, y que entonces Dios no va a salvar a todo el mundo, o sea, no puede salvar a todos los que crean. Dios está dispuesto a salvar a un número específico, y cuando ese número de salvados se complete, entonces ya nadie más, aunque a partir de ahí crean, se puede salvarse, porque ya el número de salvados se completó, que es el mismo número de las vacantes que hay en el cielo, que es el mismo número de ángeles y demonios que fueron expulsados del cielo. Muchos han razonado eso y no les parece algo lógico. Habían ángeles en el cielo,
un cierto número fue expulsado, Dios se propone con esta nueva raza completar ese número, así que por lógica, la cantidad de salvados que va a haber de la tierra corresponde con la cantidad de ángeles que fueron expulsados. Si son 1 millón de ángeles expulsados que se convirtieron en demonios, entonces 1 millón de ángeles, 1 millón de seres humanos serán salvados para completar esos vacantes. Así han razonado muchos y han llegado a conclusiones equivocadas, que los lleva a limitar la gracia de Dios y limitar la obra redentora de Dios. Como que si ese número llega a completarse y aparece otro más, no puede haber 1.000.001. Ese 1 se pierde porque ya el número se completó. Elena de White habló sobre eso en Mensajes Selectos, tomo 3, página 361, párrafo 2 y párrafo 1. En la página 361, párrafo 1 y párrafo 2 de Mensajes Selectos, tomo 3, dice ella: otro asunto sobre el cual conversamos un poco, ella conversaba con alguien, fue el de los elegidos de Dios, de que Dios tendría un número definido, y cuando ese número estuviera completo, terminaría el tiempo de gracia. Ahora dice a continuación: ni usted ni yo tenemos derecho a hablar sobre estas cuestiones. El Señor Jesús recibirá a todos los que vienen a Él. Él murió por los impíos y toda persona que quiera puede ir a Él. ¿Hay límites para la gracia de Dios? ¿Hay límites para la salvación? No. ¿Hay un número que tiene que completarse fuera que más allá de ese número nadie se puede salvar? No, eso es un error. El hombre debe cumplir con ciertas condiciones y si rehúsa cumplirlas no podrá formar parte de los elegidos de Dios. Si cumple, es un hijo de Dios, y Cristo dice que si continúa siendo fiel, firme e inconmovible en su obediencia, no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante de su Padre y de sus ángeles. Dios quiere que pensemos y hablemos y presentemos a los demás estas verdades que son ampliamente reveladas, pero nadie tiene nada que hacer con estos asuntos, esos otros asuntos o especulaciones, porque no tiene ninguna relación con la salvación de nuestras almas. En otras palabras, ponerse a especular sobre este asunto y hablar de que si hay un número que tiene que completarse, que más allá de ese número nadie se puede salvar, eso es delicado, es especular, ir más allá de lo que Dios ha revelado. Y la Biblia dice que todos los que vayan a Cristo, todos van a ser recibidos, y todos los que quieran ser salvos se van a salvar. Aun si se pasa el número, Dios se los va a llevar al cielo. Amén. No vayan a pensar de que porque hay unas vacantes que llenar, entonces si esas vacantes están llenas, yo no me puedo salvar, porque quién sabe si ya se llenaron las vacantes. No funciona así. Por último, vamos a hablar acerca del principio del libre albedrío. Es un principio bajo el cual Dios creó esta nueva tierra, esta nueva raza. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 1 y párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 1 y párrafo 2 dice: nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Ahora él va a explicar por qué. ¿Por qué no los metió dentro de una burbuja y los escudó para que Satanás no pudiera pasar a tentarlos? ¿Por qué Dios no hizo eso? Dice, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias. Y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás
pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. En otras palabras, Satanás podía entrar al cielo a importunar a los ángeles ahí adentro. ¿Dónde se paró él? En la entrada, en las afueras de la ciudad. Pero a la tierra sí podía entrar. Sí podía entrar a tentar a Adán y a Eva. Dios no los puso, no los cubrió con un escudo protector. Porque ellos tenían que tomar su decisión. Ya los que vivían dentro de la ciudad habían tomado su decisión. Pero esta nueva raza tenía que escoger a quien querían como rey. Por eso se le daba permiso a Satanás tener acceso a ellos a través del árbol prohibido. Pero a los ángeles adentro no podía entrar a importunarlos. Y si la raza humana resistía, entonces Dios también a ellos les iba, con el tiempo, si soportaban la prueba, los iba a poner fuera del alcance del poder de Satanás. Iban a ser cubiertos con esta burbuja, con este escudo protector para siempre. Y finalmente entonces Satanás en algún momento habría sido aniquilado, él con todos sus ángeles. Quizás este conflicto se hubiese terminado hace muchos años ya, si esta raza hubiese permanecido fiel. El último párrafo dice: Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre habría sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, un robot. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan de Dios, el plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiera sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiera dado bases a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. En otras palabras, si Dios hubiese creado al hombre sin libre albedrío, sin la capacidad de pensar o escoger servir a Dios o a Satanás, esa misma arbitrariedad de Dios de colocar al hombre fuera del alcance de la caída, sin la capacidad de razonar y escoger por sí mismo como un agente libre, entonces Satanás hubiese valido de eso, hubiese utilizado eso en contra del gobierno de Dios. Si él hubiese escudado este planeta para que no estuviera al alcance de Satanás, que Satanás no tuviera la oportunidad de presentarle los principios de su gobierno a la raza humana, él hubiese usado eso como: mira, Dios es un arbitrario, un déspota. No le da a sus criaturas el libre ejercicio de su mente. No tienen libertad, no tienen libre albedrío. No me deja ir a ellos a explicarles mis puntos. Por eso Dios no pudo hacer este planeta de esa manera. Estamos entendiendo y comprendiendo todo lo que involucra el plan de redención, el gran conflicto, esta raza humana y este nuevo planeta. Amén. Bueno, hasta aquí. Que Dios les bendiga. Amén.